Antes de nada, mientras voy compartiendo pantalla y poniendo el temario de hoy, tenemos un par de notas de todos los profesores. Una, en cuanto al laboratorio, la actividad 2 que ya hicimos la clase de laboratorio la semana pasada, y lo que nos ha llegado, y es verdad que mientras yo lo explicaba me acuerdo que lo vi y como que pasé por la inconsistencia, pero bueno, ya hemos decidido los profesores un poco ser coherentes con lo que ha pasado. Entonces, en la rúbrica, en el documento que os pasábamos con todas en la rúbrica, no, en el documento donde se ponían todas las instrucciones, aparecía que no hace falta entregar el notebook, que sé que en clase lo vimos. Lo que os dije es, bueno, en la rúbrica se pone que sí, o sea, que hay que entregar los notebooks ejecutados simplemente, no se van a corregir. Lo que hemos visto es que es una inconsistencia y entonces, bueno, para ser justos, no hace falta entregar los notebooks. Sí, o sea, vamos a ser fieles al documento de las instrucciones. Entonces, el tema era que había una penalización si no se entregaban los notebooks, no va a haber esa penalización. Los que entreguéis, pues muy bien, o sea, no os va a afectar en nada, no es que haya que cambiar nada, pero los que no entreguen porque han seguido a rajatabla el documento Word, pues tampoco van a ser perjudicados, ¿no? Si no, es verdad que podríamos tener más conflictos y es bueno, aunque no nos gusta, queríamos ver los notebooks, no va a hacer falta entregarlos y no vamos a o sea, penalizar. Simplemente ese tema os habrá llegado mediante los mentores, que es como nosotros, el claustro, comunica todas estas decisiones más importantes. Yo después de la clase de hoy lo pondré también en el foro, aunque eso, los mentores ya os lo habrán comunicado todo esto. Y hay, bueno, en realidad hay otros dos temas que voy a sacar antes de empezar con la clase. Otro es el tema de los TFMs. Entonces, lo que nos han dicho a los profesores que os digamos es que la fecha final de entrega de las propuestas de TFM, del trabajo de fin de máster, es 8 de febrero. Entonces, ahí, todo también lo que os podamos ayudar, o si alguien tiene alguna duda, o bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural, los tutores solemos ser los del claustro de esta asignatura. Entonces eso, cualquier ayuda que necesitéis con eso, sobre todo eso en ideas o de proyectos que se han hecho anteriormente o lo que sea, pues también os puedo contar. En algún momento después de clase me quedo, o sea, si alguien tiene especial interés o se le está haciendo un poco problemático el proponer algo. Simplemente eso, los TFMs para el 8 la propuesta. Y después hay otro tema, es simplemente un recordatorio. La semana que viene explicaré la actividad 3, sobre todo a nivel contenidos, no es una actividad difícil. O sea, veréis que es la más fácil, seguramente. La complicación es el tema de los grupos, que ya al principio de curso se os daban ciertos grupos y ahí el reto de ir contactando con vuestros compañeros para conformar grupos, que tienen que ser entre 2 y 5 miembros. Entonces, ahí ya os dije, yo creo que en la anterior clase, sí, creo que en la anterior, cualquier problema que tengáis con compañeros, sea que no me responden, que es lo más típico, o mira, a mí me gustaría hacer con este y con este porque ellos tampoco le responden, o sea, cualquier cambio de ese tipo, o no me responde nadie y estoy solo porque no conozco al resto, o sea, cualquier tema lo veis con los mentores. Porque a nosotros, o sea, lo de los grupos los hemos hecho porque es más fácil. Lo demás nos da igual quién hace con quién. El tema es hacerlo en grupo y eso tiene ciertas ventajas de colaboración y bueno, se aprenden otro tipo de habilidades. Entonces, lo único claro, aunque eso lo diré la semana que viene cuando explique la actividad, es que nos hayáis notificado vuestros cambios. No vale que de repente Milton, Ana y no sé quién entreguen juntos de la nada y no conste que o que eran grupos inicialmente, por supuesto, o que hayan querido hacerlo juntos porque nadie les responde, lo que sea. Entonces, para que lo tengáis en la cabeza, porque sé que algunos ya han empezado a hacer la actividad. Entonces, lo de la actividad 3. Vale, entonces, Edward, me encanta que hagas esa pregunta porque hoy la segunda parte de la asignatura es sobre el examen. Entonces, os voy a explicar todo esto. O sea, va a ser más bien la logística, el tipo de ejercicios que entran y luego tengo preparados, bueno, un poco spoiler, pero bueno, para abriros un poco el apetito. Tengo preparadas unas preguntas de test que podrían entrar, son de otros años, y también tipos de actividad que pueden entrar en la parte práctica. Yo creo que no nos va a dar tiempo a resolver la parte práctica y los test igual sí, pero bueno, aunque sea, hoy me suele, o sea, la primera clase de repaso de examen, me suele gustar que saquéis capturas de las actividades que yo os pongo, que lo resolváis y en el siguiente repaso, que es como en 2 o 3 semanas, lo resolvemos en clase.
O sea, que yo lo resuelva directamente, creo que no aporta tanto como que, oye, pues le hagáis una captura y ya después en otro momento lo vayáis resolviendo, lo busquéis, hagáis lo que sea, ¿no? Y así también os automedís y veis dónde estaríais. Entonces, hoy haremos eso, o sea, eso, como os decía, toda la parte más logística de qué se puede llevar, qué no, cuánto dura, tarará, y luego ya los contenidos de, o sea, que podrían entrar. Y os daré bastantes pistas. Así que ese es el plan de hoy. Eduardo, es que habrá que esperar pues una horilla, un poco menos de una hora, pero voy a resolver eso seguro. Y con esto, no sé si hay algo más. Voy a ir compartiendo mientras las pantallas. ¿Algún otro tema? Más igual de lo que no es examen, os diría. Yo creo que no, ¿no? Vale, estoy compartiendo. Esperad que vuelvo a poner aquí el chat. Ahí está. Vale, perfecto, pues empezamos. Entonces, de hecho, igual hace mucho que no hago esto. Voy a hacerlo. Así de andar por casa. Ahí, bueno. No, no, voy a entrar por aquí. Esperad un segundo. Vamos a ir a ver. Ah, se me ha ido la sesión. Ahí. Y vamos aquí. Aquí os voy a enseñar dónde estamos en la asignatura. ¿Se puede ocupar algún tipo de información o documento? No sé, no entiendo la pregunta, David Andrés. O sea, ¿se puede ocupar algún tipo de información o documento? No sé si lo entiendo. ¿Pero qué quise decir con ocupar? Ah, eso todo lo explico después. Spoiler sí, pero os lo explico luego de qué sí que no. Es justo de lo que hablaremos en una hora. Intento dar esto muy rápido. De hecho, no es nada denso lo de hoy. Así que si veis que voy un poco ligerita es porque con eso ya vale y luego nos metemos con la parte de examen. Entonces, simplemente, ¿dónde vamos? Esto sé que algunos ya lo miráis, ¿eh? Y que no es nada nuevo. Pero para saber dónde estamos aquí. Entonces, seguimos en el bloque 3. Ya os adelanté también desde el principio que el tema 8 es el grosso o es una parte muy importante de la asignatura. Y aquí vimos la primera clase la semana pasada. Hoy estamos en la segunda clase, 2 de 4 del tema 8. Entonces, hoy lo que vamos a resolver es cómo usar redes secuenciales para procesar oraciones. La anterior clase nos centramos en hablar de vectores y de cómo representar eso, una palabra en un vector. Entonces, hoy hablaremos de cómo procesar secuencias, que veremos por qué es tan importante. Y luego tenemos la sesión de recomendaciones de examen. Yo esto no me lo sé de memoria, entonces también por eso me sirve para ver. Veis que la semana que viene presentamos la actividad 3. Entonces, vuelvo a decir que cada vez que tengáis algún problema, pues venís aquí y se sigue. Prácticamente lo seguimos bastante exacto. Vale, pues con esto seguimos entonces con la segunda parte del tema 8. Voy a poner aquí el chat. Ahí está. Vale. Entonces vamos a hablar de cómo usar las redes secuenciales para procesar oraciones. ¿Qué ha pasado? Por ahora lo que hemos sido capaces es de representar el significado de una palabra en un vector, ¿no? Veíamos, por ejemplo, Word2Vec, que era la propuesta que hacía Google como primera propuesta, vimos FastTest o Glob, que lo mencionamos, eran eso, pues al final técnicas en las que podíamos extraer la representación vectorial de una palabra o de un token o lo que sea. Y nos podría servir, por ejemplo, para comparar palabras, que lo vimos en un árbol, yo puedo ser capaz de ver eso, pues cómo de similares son dos palabras o cómo de cerca están en un espacio multidimensional. Entonces, nosotros estamos en la asignatura de procesamiento de lenguaje natural y lo que al final no solo queremos representar y comparar palabras, queremos una cosa un poco más sofisticada, que ya trata de textos de oraciones, podemos decir, que al final es una secuencia de palabras. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, una vez que somos capaces de representar una palabra de forma vectorial, que ya hemos ido viendo que es algo que se sigue haciendo y que es por ahora la técnica con la que nos quedamos,
por los buenos resultados que está dando, pues ahora ya vamos a ver cómo procesar esas secuencias de palabras o esas oraciones, ¿no? ¿Cómo puedo con las redes, que es con lo que estamos trabajando ahora, con redes o sea, neuronales, ser capaz de procesar esas oraciones o esa secuencia de palabras? De hecho, aquí va a haber un reto súper grande, que es que las oraciones son de tamaño variable. O sea, una oración puede ser muy corta, de 3 palabras, o puede ser una oración de 30 palabras, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues eso, los diferentes problemas que nos van surgiendo y cómo los podemos ir resolviendo. La siguiente vuelta de todo esto, hoy lo voy a introducir muy por encima, pero va a ser los transformers. Entonces, transformers es toda la tecnología y todo el tipo de arquitectura transformers, que va por debajo de los modelos de lenguaje más vanguardistas. Entonces, hoy ya lo introducimos y eso va a ser aún más potente que lo que vamos a ver hoy. O sea, un poco eso, pues la base de los modelos más potentes que hay hoy en día en el mercado. Así que con esto, una pequeña encuesta previa. De aquí, igual, cosas que nos deberían quedar bastante claras de la clase anterior. ¿Cómo funciona una red neuronal? Entonces, aquí sobre todo, saber cuál es una arquitectura de una red neuronal. La semana pasada veíamos eso, lo que era una neurona, de cómo iban y se iba transmitiendo la información de una a otra por capas y cómo tenía el input y el output, ¿no? Utilizamos estas redes neuronales para generar vectores. Eso, pues, sobre todo nos centramos en Word2Vec. Hoy seguiremos hablando de redes neuronales, pero en otro contexto. O sea, un poco para ya resolver tareas propias de ese procesamiento de oraciones, ¿no? O sea, puede ser ya con el fin de detectar sentimiento, de traducir, de hacer un resumen. O sea, tareas a las que estamos mucho más acostumbrados. Em, con esto, otra parte importante que ya llevamos varias clases hablando, que es el concepto de word embedding o de embeddings, ¿no? Entonces, eso también debería quedar muy claro. Tampoco os lo estoy preguntando por el chat, es simplemente que sepáis que esto tiene que estar bastante claro para poder seguir avanzando. Y ahora sí, un test así rápido. Esta es también una pregunta que de hecho esta podría ser una de test. Aquí no hay 4 opciones, pero a ver si alguien así sin opciones. La semana pasada vimos técnicas de generación de embeddings. Entonces veíamos, por ejemplo, una que era Word2Vec, que es la que proponía Google, y ahí sí que teníamos un vector por cada palabra, ¿no? Pues ahí vimos después que hubo una técnica que introducía el tema de que en vez de generar vectores por cada palabra, lo hacíamos por tokens, que son esos cachitos de palabras. ¿Sabría alguien decir cuál es esa técnica? Si no os doy 4 opciones, ¿eh? Si veo que nadie se anima. Como si fuese esto el test, un test. Vamos a ver 4 opciones. A ver cuál tiene más votaciones. Eh, ahí. Estas son las 4 que vimos la semana pasada. De hecho, lo he puesto en orden para no sesgar. Podéis votar. A ver a qué nos suena. Es una de las 4. Bueno, podéis escribir así o ponerle un like. Vale, entre vosotros ponéis likes también. Ah, no, no, vale, me has dado a mí. ¿Alguien más? Que no veo cuántos estáis, he perdido esa pantalla, pero creo que estáis unos cuantos. Si os digo que no es ni uno ni otro, ni Globe ni Bert, Globe ni Bert, que aquí yo creo que os está llevando esta tendencia de, no sé cómo se llamaba en psicología, pero cuando todos los de tu al lado votan algo, entonces tú también te unes a eso, ¿no? Porque es más fácil socialmente unirte a lo que alguien ha votado que votar algo totalmente diferente. Igual os suena, bueno, esto ya a mí me interesa la psicología, pero
es bastante interesante, como a veces decimos, pues lo mismo que el de al lado, por no innovar, ¿no? Pues no habéis acertado ninguno, lo habéis caído todos. Pero mira, Sandra Lorena dice fastest, pues es fastest. Simplemente ponemos aquí una pregunta, es más para tener un poco de interacción. Fastest fue introducido por Facebook y aquí os contaba que como en Facebook y tal escribimos fatal en general, pues Facebook dijo, jo, es que no me la puedo jugar de generar vectores por palabras correctamente escritas y después si alguien escribe algo mal, que veíamos con un ejemplo en el notebook que os subí, si escribo la palabra mal, ya no me encuentra el vector y me peta el sistema, ¿no? Bueno, pues gracias a la técnica Fastest de Facebook tenía esos tokens más pequeñitos y podía tener vectores por cada uno de esos tokens. Pues nada, un punto para Sandra. Vale, seguimos, que esto no es una competición. Luego vamos a hacer preguntas de este tipo, que ya en los autotest lo llevaréis haciendo, son muy parecidos, pero bueno, para el examen es importante que tengamos soltura en este tipo de test. Total, que para hoy, aparte de esta pequeña competición, tenemos un pequeño recordatorio de la semana pasada, muy pequeño, y luego ya nos metemos con redes. Entonces, nuestro objetivo del día es procesar oraciones, o sea, ser capaces de procesar esas secuencias de palabras. Entonces, veremos las redes recurrentes y las LSTM. Veremos cómo vamos también evolucionando y qué limitación es una, por lo que la otra me va ayudando, ¿no? Cómo vamos ahí evolucionando. Y veremos Elmo, que es un ejemplo de una de ellas. E introduciremos el tema de transformers, que es donde pasaremos las siguientes dos clases. Como os decía, es la base de los modelos que hoy en día conocemos, los más potentes, y ahí veremos BERT. Ya lo mencioné, entonces hoy ya me meteré más con Beto, que es una variante del BERT. Y este es el plan de hoy. Entonces, con esto, recordatorio, la semana pasada vimos Word2Vec, Fastest y Glob, que os recomiendo que sepáis eso, una característica muy concreta de cada una y ya está. Pero eso, en Word2Vec veíamos lo que introducía, ¿no? De cómo utilizar redes para poder generar esos vectores. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora los vectores que hemos utilizado tenían, en general, muchos unos, muchos ceros y no eran manejables, ¿no? No eran, y además no guardaban relación con el significado, por tanto, no nos aportaban nada, o sea, tanto, ¿no? No sé si nada, pero tanto. Entonces, pasar de one-hot encoding a vectores de menores dimensiones. Entonces, de esta forma, Word2Vec lo que propone es, yo tengo como entrada las palabras del contexto de la palabra que quiero yo vectorizar y como output la palabra que estoy buscando, la target o la palabra objetivo. Y más que la propia red, que eso no me interesa, o sea, esta tarea para la que he entrenado, más que eso lo que nos interesa es la matriz de pesos. Entonces, la matriz de pesos que tenemos va a estar construida por las columnas, la referencia a cada una de las palabras y en las filas las dimensiones que yo quiero tener para, o sea, representar la palabra, ¿no? En este caso son tres. Entonces lo que hacemos es multiplicar esa matriz por el one-hot encoding de la palabra, que hicimos un ejemplo con Quijote de la Mancha. Entonces yo cojo la palabra lugar y entonces multiplico esa matriz con el one-hot encoding de lugar. Y eso me da un vector, en este caso, de tres dimensiones, que se va a ser o sea, representación de lugar comprimida, podemos decir. Entonces, esta técnica, eso, bastante, bastante interesante. Es también importante que lo entendamos. Os subí, aprovecho para decir, un notebook, que es el que o sea, vimos en clase, que compara un poco Word2Vec de forma programática con Fastest. Entonces, de cómo podemos ir generando vectores. Es un código súper, súper simple en Python con el que podéis ir comparando, podéis ir, o sea, calculando la distancia entre palabras y os sirve también como exploración para ver cómo funcionan estos modelos. Em, vale. En cuanto a embeddings, bueno, esta es aún más básica, esta hace más que la vimos, pero bueno, eso es forma vectorial de representar las palabras en un espacio multidimensional. En el ejemplo anterior veíamos de tres dimensiones, pero normalmente hablamos de bueno, algo sí, bastante estandarizado de 300 dimensiones. Pueden ser de 100 a 300 o incluso pues, los de OpenAI tienen mil y pico. Entonces, puede ser tantas dimensiones como sea. Y eso, al final es poder representar esas palabras en ese espacio multidimensional y ver
las relaciones entre ellas, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy simple en 3 dimensiones de diferentes palabras representadas. Esto ya lo vimos también hace dos clases o tres. Entonces, con esto hemos conseguido representar palabras, pero lo que nosotros queremos es representar o poder operar con oraciones, ¿no? Entonces aquí si empezamos un poco, este es con un ejemplo así un poco friki, si empezamos con un ejemplo de una oración, puede ser yo soy tu padre de la peli de Star Wars, o sea, tendríamos que ver cómo ir procesando esto, ¿no? Entonces, ya sabemos que si vemos la técnica anterior, tendremos esa matriz de pesos con eso, yo, esto quiere decir en verde una palabra soy por aquí en azul otra, tú, o sea, tendremos las palabras de esta forma, ¿no? Decíamos que las columnas son las palabras. Entonces, tendríamos de esta forma. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Una vez que tengo esos vectores, tengo 3 dimensiones para yo, o sí, 3 elementos para yo, tres para tú, tres para soy y tres para padre. ¿Cómo hago para representar yo soy tu padre, ¿no? Pues diríamos, una forma de hacerlo puede ser combinar las tres. Entonces aquí hemos hecho un dibujo así muy tonto, pero al final lo que queremos decir aquí es, podríamos en 3 dimensiones representar las tres, o sea, las 4 palabras, ¿no? Entonces lo que hago es, por ejemplo, hacer un promedio de las 4 palabras en el primer elemento, un promedio de las 2 palabras en el segundo elemento y un promedio de las 4 palabras en el tercer elemento puede ser una forma de hacerlo, ¿no? Todo esto es exploratorio. Entonces, en este caso, ¿qué consigo? Pues tener un único vector de 3 dimensiones que representa las palabras yo soy tu padre. Puede estar bien, pero aquí hay algo muy clave de lo que ya hemos hablado antes, que es que perdemos la secuencialidad. Entonces, es importante cuando estamos procesando el lenguaje natural el orden de las palabras, porque eso, pueden ser las mismas palabras, pero si no mantengo el orden pueden significar algo diferente, ¿no? Si yo digo padre soy tú y yo qué sé, no sé si significa, o yo, tu padre soy yo, pero en realidad significa algo muy parecido. Pero bueno, podríamos incluso alterar el significado. Algún ejemplo ya vimos hace muchísimas clases. Entonces, es importante mantener esa secuencialidad. Entonces, otra aproximación, ¿cuál puede ser? Pues poner las palabras en orden. Entonces, yo tengo el yo, después tengo, de hecho, esto no está bien. Esto voy a cambiarlo, nunca me he fijado. Ahora que estaba más. Sería yo, luego soy, que es la azul, luego tú y luego padre. Sí, estos dos, el orden está invertido. De hecho, os lo subiré ya corregido al campus. Sí, entonces al final lo que hacemos es mantener esa secuencia y poner esos vectores comprimidos uno detrás de otro. Esto tiene un problema muy grande, que es que en este caso solo tengo 4 palabras que procesar. Entonces he aumentado por 4 las dimensiones, pero si tuviese 40 palabras, pues serían estas 3 dimensiones por 4 palabras. Incluso si cada palabra tuviese 300 dimensiones, pues ya multiplico por X palabras, ¿no? Entonces multiplico mucho la dimensión del vector y eso tampoco es operable, ¿no? Porque tengo que eso, o sea, poner un máximo o ser capaz de procesar hasta un punto, ¿no? Y eso no me da flexibilidad. Entonces, esto tampoco es perfecto. Entonces, bueno, aquí, esto lo hizo un compi, justo esta parte, así que lo hizo así un poco gracioso. Entonces, como decía, el Darth Vader está confundido y no sabe muy bien cómo poder, o sea, procesar esta oración, ¿no? La parte de buscar los promedios no sirve porque no tenemos la parte del orden y si los ponemos todos ordenados, aumentamos mucho la dimensionalidad, ¿no? O sea, multiplicamos según las palabras que tengamos. Entonces, con esto se le ocurre, a no ser a quién se le ocurre, a nosotros o a Darth Vader, utilizar las redes recurrentes. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer esto es como un bucle for each, o sea, un bucle, eso, un bucle que utilizamos en programación. Entonces, lo que hacemos es programar una red para que itere y para que se vaya, o sea, procesando según tantas palabras queramos procesar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo es un X, bueno, esto es de forma genérica, un XT, en este caso, que es el embedding de la palabra que yo quiero procesar. Luego está la red y después
tengo el este H como salida, que es el output del procesamiento. Entonces, esto es algo que yo voy a ir iterando y voy a ir alimentando por cada una de las palabras. Si esto lo ponemos de otra forma, es esto al final, que es, tengo una entrada, que esto sería, si lo utilizamos con la frase previa, el yo, de yo soy tu padre. Entonces, yo meto el yo a la red, tengo como salida X. Y ahora con eso voy a la siguiente, el resultado, en realidad este es el mismo resultado. Llevo el resultado más la siguiente palabra, que es el soy. Entonces ya empiezo a combinar yo con soy. Después, todo esto, como resultado, lo llevo a la siguiente, que ya le meto tú. Entonces, voy combinando todos esos procesamientos de las palabras hasta, hasta que termine la oración. Entonces, em, aquí la sensación que da es como si tuviésemos una memoria a corto plazo. Entonces voy recordando, me va llegando los procesamientos previos, ¿no? Aquí hay un dibujo que es bastante, creo que bastante visual, que es, si volvemos a la frase, que aquí ya no sé si los colores estaban bien o no, si no los vuelvo a cambiar. Entonces lo que tenemos es la primera palabra, que es el yo, lo meto a la red y como resultado tengo, aquí lo hemos querido representar como un verde, esto ya es un poco, no sé ni si se verá la resolución, un verde un poco más clarito, ¿no? Porque es la palabra procesada. Esto mismo se lo metemos, o sea, lo volvemos a meter a la red y aquí tengo una nueva palabra que procesar que es el soy, ¿no? Entonces, de la mezcla un poco, o del procesamiento conjunto del resultado de la previa más la nueva palabra, tendré otro resultado, que lo meto a la siguiente. Entonces, de esta forma, si vemos aquí, esto es con cuatro palabras, voy a ir guardando cierta memoria de las palabras que yo haya procesado antes, ¿no? Y de esta forma, pues de esta forma aquí estoy procesando la frase completa. Esa es una gran ventaja, porque ya he sido capaz de poder, bueno, pues igual que antes veíamos que sacando solo el promedio o poniendo todas juntas, o sea, una tras otra en orden, tenía sus problemas, en este caso he conseguido una forma bastante eficiente de, independientemente de la extensión o del número de elementos que tenga una oración, pueda ir procesándolas, ¿no? Esto al final itera hasta que encuentre una etiqueta de fin, en este caso que estaría después de padre. Entonces, lo que he conseguido con esto es poder procesar oraciones de tamaño variable, pero además guardar esa memoria de las palabras previas. Entonces, el efecto es como si fuese una memoria a corto plazo. Y aquí ya se ve en esa última imagen que la influencia se va decreciendo. O sea, a padre, lo que le llega de yo es mucho más pequeño que lo que le llega de la palabra previa. Entonces, esto quiere decir que sí que tengo una memoria muy a corto plazo, pero también que se va decreciendo, ¿no? O sea, que las palabras que estén más alejadas de esa palabra que estoy procesando me van a influir menos. Y eso no siempre puede estar bien. O sea, para frases cortas como esta misma puede estar bien y puede darme resultados buenos. Pues tengo oraciones mucho más largas, puede que la información de, yo qué sé, 10 palabras atrás sea relevante y no me esté llegando porque ya se ha diluido, que digamos, ¿no? O sea, ya se ha ido quedando por el camino. Entonces, en frases cortas, muy bien, pero al tener memoria muy a corto plazo, pues se me queda un poco corto, ¿no? Entonces, esto sería para redes recurrentes. Eso, el concepto de influencia decreciente, que sería. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el siguiente salto que hacemos? Las LSTM. Entonces, en cuanto a siglas, Long Short Term Memory. Entonces, también para que os acordéis, redes recurrentes, memoria muy a corto plazo, y las LSTMs, long, o sea, ya empiezan por ese concepto de long, bueno, es long short, o sea, en realidad no es que sea una memoria infinita, pero sí que es un poco más que las anteriores. Entonces, eso, al final es una memoria a corto, podríamos decir, pero con un poco más de recorrido. O sea, se acuerda de algunas cosas más. ¿Cómo funciona esto? Pues le asigna un peso a las palabras que ha ido procesando. Entonces, de esa forma, va a ir dando cierta importancia a las palabras que vaya procesando. Por tanto, si tengo una oración muy larga, pero para la palabra que estoy procesando es importante una palabra previa,
pues me va a llegar esa información. Y seguramente las palabras del medio que no sean tan relevantes, pues las va a ir olvidando. Entonces, el concepto de olvido es importante porque aquí entrará en juego en todo esto la puerta del olvido, o sea, un concepto que es el del olvido. Entonces, lo que tenemos es, nos olvidamos de todo lo de dentro. O sea, esto da igual, pensemos que esto es una caja negra, en este caso verde, y lo que nos importa son las variables que van entrando. Entonces, hay dos que se mantienen igual, que es el XT, que es la palabra que voy a procesar en este momento, y el HT1, o sea, el H previo, que es la palabra previa procesada, ¿no? Son justo estas. O sea, es esto mismo. El X es lo que estoy procesando y el H es el output que estoy generando. Entonces, esto se mantiene igual y la salida igual. Tengo el H procesado. ¿Qué cambia? La puerta del olvido que va a ser el C. Entonces, este concepto de C que tengo aquí como entrada de la previa y lo que voy a producir también es esa puerta del olvido, que es un peso que le voy a dar a la palabra según la importancia que le estamos dando, ¿no? Si el valor de C es muy cercano a cero, quiere decir que nos podemos olvidar perfectamente de ella. Entonces, quiere decir que es una palabra poco importante. Entonces, aquí, eso, nos olvidamos de lo en medio, lo que nos importa es como entrada la palabra a procesar y el procesamiento previo, y además, no solo eso, sino el CT-1, que sería el peso que le he dado a la palabra anterior. Entonces, eso me va a ayudar a tenerla en cuenta o no. Y después, como salida, eso, el procesamiento y el valor que le damos a la palabra actual en esa C, que si es cercano a cero, como os decía, va a ser irrelevante. Entonces, esto, ahora voy a leer eso, que estoy viendo ahora el chat. Me apareció ahora. Aquí una pregunta también de examen. Estamos diciendo que si una palabra no es relevante, va a tener un peso cercano a cero, ¿no? ¿Alguien puede tener alguna idea de qué palabras van a tener un valor cercano a cero o cuáles van a ser menos importantes? Un concepto que ya hemos visto bastante, incluso en la actividad 1 estaba muy presente. Palabras pueden ser, pero ¿cómo generalizamos más? Artículos pueden ser un ejemplo de esto. Los conectores pueden ser otro ejemplo. Sabéis bien, pero ¿cómo los llamamos? Milton va bien, bueno, es de words, pero Stopword, eso es. Stopword, exacto, que veis bastante bien. Sí, entonces puede haber diferentes tipos de stopword. O sea, son palabras que son irrelevantes. Pueden ser artículos, pueden ser, eso, conectores, lo que sea, que no aportan información. O sea, no aportan, eso, información que sea relevante para el análisis de la oración, ¿no? Entonces, esas van a tener un valor cercano a cero y el resto van a tener un valor cercano a uno, ¿no? Entonces, eso, simplemente el, el concepto que introducen las LSTMs. Voy a leer el chat porque no me estaba saliendo y voy a ver qué hay, porque creo que son de hace más. Eh, esta la palabra oculta, no sé cuándo lo decías. Jesús, no sé a dónde estaba, porque hoy no me he metido en capas y tal. Si no escribe ahora y voy con las siguientes, o sea, la de Jesús, ¿me das más detalles, porfa? Punto por palabra, no sé cuál decía. Entonces, consecuencia es el incremento de sus pesos. Es que, claro, esto ahora sin contexto no sé en qué momento lo estáis preguntando, ahí lo siento. El momento de sus pesos o valores. Edwin Fernando Guerrero, o sea, no sé cuándo lo preguntabas. En consecuencia, o sea, no sé en qué diagrama lo preguntabas. Vale, vale, vale. Pues de hecho, Jimmy, o sea, lo que propones, luego lo vemos en la parte de examen, pero podría ser un tipo de ejercicio que podríamos plantear para el examen. Luego os digo dónde podría entrar. Puede haber muchas aproximaciones y clasificar, entiendo que quieres clasificar en diferentes categorías. Entonces, si tienes datos etiquetados, pues puedes montar un clasificador normal con una red y puedes montar eso, un clasificador
que va a ser evaluado, eh, y eso podría ser. Puedes también utilizar vectores para hacer una clasificación igual, bueno, es que depende, si no tienes etiquetas, pues podrías utilizar también una clasificación para saber cuáles son parecidas, ¿no? Depende de cómo se llamen los productos, pero podrías hacer eso, algo más de clusterización, se me ocurre, vectorizando los elementos y te- generando diferentes clústeres de esas palabras. Y entraremos en transformers, que ahí incluso podemos hacer eso, sin tener datos etiquetados, según cómo descriptivas sean las palabras, pues dejar a ver si con un prompt puede clasificarlo. Entonces puede haber muchas, es que de hecho ese es el tipo de ejercicio que vamos a ver y la reflexión va a ser esta, de que hay muchas formas de poder resolverlo. Entonces depende de los datos que tengamos, el acceso a cómputo que tengamos, del conocimiento que tengamos, de cómo estén esos datos y en este caso eso, dices que hay poca semántica, pues depende de el tipo de nombre de producto que tengamos, va a depender, pero es interesante ese caso. De hecho, aprovecho para decir, ese podría ser también un TFM, o sea, perfectamente. O sea, con un caso, pues no sé si lo dices porque te toca por tu trabajo, pero podría ser un TFM montar un modelo de ese tipo. Entonces, a ver aquí, lo de Jesús, sí. Pero a ver, primero lo que quería decir es si, por ejemplo, se usa una capa oculta para yo, otra para soy. O sea, en este caso, no sé si lo dices aquí. Sí, ¿no? Sí, lo decías aquí. Esto lo vimos esto palabra, o sea, en la clase anterior. En este caso, vamos procesando palabra por palabra, por defecto como está aquí. Entonces, yo voy a tener, en este caso, el one-hot encoding o el vector comprimido que veíamos como entrada para la salida y esto lo voy a entrenar para poder hacer la tarea que sea. Entonces, esto va por cada una de las palabras como entrada. Entonces, no porque decías que hay una hidden layer por cada palabra, porque esto, eso, luego por cada una de las palabras. Esto ya veremos más también con transformas, ¿eh? Toda esta parte. Vale, espera que aquí había. Vale, Omar. Joder, voy a estar mirando, se me ha saltado el chat y voy a ir mirando. Espera, eh, En esa, ¿cuál decías, Omar? No sé si en está. esa tengo una duda ahí, Anne. Por ejemplo, esa es una parte, digamos que es un camino de la red, pero si, por ejemplo, yo digo, yo soy tu madre, pues va las tres primeras, es lo mismo, y la Sí, otra pues, es diferente padre a madre. Entonces sería otra cajita ahí y comparten y así se va expandiendo como tal la red. sí, sí, o sea, aquí la palabra, ese es el ejemplo, pero incluso padre, o sea, aquí puede ser padre, no sé qué más, que padre primero, no sé qué palabra poner a padre, o padre guapo, yo qué sé, o sea, podríamos tener una palabra más y aquí un paso más. O sea, esto funciona No, para, yo me refiero a para uno como de la misma categoría, que puede ser madre, lo que sea, sí, ¿sí? sí, o sea, lo que sea, sí, sí. O sea, esto es simplemente un ejemplo y aquí puede ser cualquier otra frase. O sea, cambiad yo soy tu padre por hoy he comido lentejas. O sea, lo que queráis. Cualquier oración del tamaño que sea, o sea, del número de elementos que sea, de palabras que sea, va a ser capaz de procesar. Aquí lo que decíamos es, si es corta, mejor, pero como se va olvidando rápido, puede que no llegue todo el contexto al final de la oración. Pero para frases cortas, esto puede funcionar. Sí, sí. Espera, que aquí había muchos más. Espera. Eh, luego, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, los no lo determina como estorbo. Vale, sí. Los no lo determina como stopwatch. Ya, no, porque Los Ángeles, si utilizo de hecho otra de las librerías para, por ejemplo, detectar NER, o sea, entidades, lo va a detectar como un lugar. Entonces, sí que hay palabras, de hecho, si lo pongo en mayúscula y tal, seguramente muchos modelos lo detecten como lugar. Puede haber más nombres propios o nombres de lugares, o no sé si incluso países o ciudades que tienen el artículo. Entonces, un modelo, si es un poco mejor, nos puede decir la intuición que va a detectar esos bien y los no lo va a detectar como un stopword, porque para nosotros no es un stopword, es parte del nombre que tenemos que procesar y seguramente si Los Ángeles está en una frase,
va a ser importante esa palabra. Entonces, eso, si no lo detecta como artículo, no pasa nada. Lo que no nos interesa en este caso, pues por ejemplo, el yo, podría decir, igual puede ser la más, o sea, la que menos nos importe. O sea, todo esto no son stop words, pero sí el concepto, ya aquí. Ay, espera, que estoy aquí. El concepto de olvido, eso no es como stop words, nos puede recordar eso, pero son las que menos me van a aportar. Y en este caso, yo, pues puede que me aporte menos, ¿no? Yo qué sé, aquí sí que es importante que yo soy tu padre y no tú eres mi padre o lo que sea, pero eso, porque tengan menos que, por ejemplo, padre, que es bastante principal en esta oración. Es difícil, eso es como muy subjetivo así verlo a simple vista, pero la idea es eso, asignarle pesos y darle cierta importancia eh, dentro de la oración. Eh, Usar los embeddings de DeepSeek, una nota nueva, ¿verdad? Tiene más dimensiones, ayudará con una... Yo lo de fútbol lo entiendo, no sé esa qué metáfora es, la del Real Madrid. Eh, Eh, no sé si, o sea, yo recomiendo para generar embeddings, o sea, todos estos son redes para hablas de generar, ¿no? O sea, vale, utilizar embeddings de DeepSeek, vale, sí, los de DeepSeek, vale, sí, los modelos estos grandes de OpenAI, de DeepSeek y todo esto tienen muchas más dimensiones. Entonces, con esto hay que ver qué tipo de red me puede interesar. Depende, esto creo que es por la clasificación que decías del supermercado. Lo ven, o sea, puede ser parte, o incluso os lo puedo plantear como ejercicio. Si me das más detalles, Jimmy, lo planteamos como ejercicio de cómo lo haríamos. O sea, no hay una pregunta, o sea, no hay una respuesta correcta, ¿eh? Es ver, ahora veremos también que las LSTMs no son perfectas, incluso tienen una vuelta más. Entonces, depende de lo complejo que sea lo que estemos haciendo, podemos tirar por ahí. En este caso, de hecho, si quiero clasificar, no estoy intentando entender una oración, sino que simplemente quiero clasificar cada una de las palabras. Es un tema de clasificación, o sea, montar un clasificador. Entonces, es un poco diferente a todo esto, que es el procesar oraciones o una secuencia de palabras. Entonces, no sé pero si no, luego en la parte de examen vemos y planteamos. Yo os pondré un tipo de ejercicio que creo que es muy parecido a lo que tú tienes en la cabeza. Os lo doy más estructurado e incluso podemos cambiar lo que sea por clasificar elementos o sea, productos de un supermercado y va a ser lo mismo. O sea, no nos da igual qué clasificar. El tema es saber un poco ver las alternativas. ¿Vale? Vale, y la disyuntiva 14, ¿cuál es? Esta. Da la función de activación como el rol de activar neuronas con la probabilidad. No sé decirte la parte de dentro. Yo aquí no entro. Por eso os digo que eso es caja negra. Esto lo vais a ver en la parte de redes. Toda la parte de dentro. Ahí no entramos. Jesús, Enrique. Así que eso ya lo veis en eso. Lo veis ahí. Aquí el tema es entender más las entradas y las salidas y entender cómo esto nos ayuda a las tareas de procesar oraciones en este caso. Eh, Importante que quienes pregunten lo hagan en el chat grupal para saber. Ah, igual algunos están preguntando como por privado. Ahí eso no lo sé. Alguien pone ahí. Ah, en el chat grupal. No sé cuál es el chat grupal, pero entiendo que es este. Bueno, lo que sea. Entiendo que esa nota es importante para que todos veáis los mensajes. Vale, entonces esto cómo lo veríamos viéndolo un poco más complejo, en realidad de esta forma, o sea, igual que veíamos en las redes recurrentes, pues en realidad, según cuántas palabras quiera procesar, pues voy a ver una secuencia de este tipo, otra vez como si fuese un bucle que voy procesando por cada palabra. Y eso, se ve así. Ahora, ahí, aquí voy. Puede haber algún problema, que decía no sé a quién, a Jimmy creo. Puede haber algún problema en las LSTMs, que es que voy procesando de forma secuencial, entonces solo voy a tener en cuenta las palabras previas, no las posteriores. Entonces puede haber casos que la palabra clave que yo necesito para procesarme como palabra sea después. Entonces esto dentro de un contexto ya hemos visto otra vez, puede ir a ambigüedad, siempre vamos a lo mismo, pero para yo procesar banco,
pues igual la palabra clave que es dinero o es sucursal o es, no sé, la palabra financiero viene después. Entonces, yo no he podido procesar bien banco porque no tengo ese contexto, ¿no? Por mantenerlo así un poco simple. Entonces, es importante esa bidireccionalidad o de tener el contexto previo y el posterior. Entonces, las LSTMs se pueden hacer bidireccionales. Esto es tan simple como tener una LSTM de forma como lo estábamos viendo, de izquierda a derecha, y después la concatenamos con una de derecha a izquierda. Entonces, de esa forma, pues, o sea, podemos tener todo esto en conjunto y o sea, al final se van a complementar. El principio de esto es que el contexto importa bidireccionalmente. O sea, me importa tanto lo que ha venido antes como lo que viene después. Entonces, eh, eso, pues de esta forma concatenamos ambos resultados. Esto en realidad se llama composición de redes. Entonces, pongo dos redes una tras otra y eso. De esa forma, en este caso, lo que consigo es procesar el contexto previo y el posterior. Em, Aquí lo que consigo, eso, es quedarme con todo el contexto, por tanto voy a entender mejor la oración que estoy procesando y eso, y voy a tener mejores resultados, o sea que la precisión va a estar mejorada. Y aquí un ejemplo, que es Elmo, que no sé, yo creo que esto sí que no hemos hablado nunca. Entonces, sí que Elmo utiliza redes LSTM bidireccionales para extraer el embedding. Entonces, en este caso es muy bueno eh, porque es mucho más rico, ya que tiene en cuenta eso, todo el contexto, como decíamos, el previo y el posterior. Entonces, antes usábamos, por ejemplo, o eso en la clase anterior, veíamos Word2Vec, pero si comparamos cómo generar vectores, Elmo le da 1000 vueltas. Entonces, soy capaz de eso, de generar vectores mucho, mucho más ricos. Hablando de riqueza, lo que hace Elmo es, para una misma palabra, no tiene un único vector. En Word2Vec veíamos que sí, ¿no? Si hacíamos el ejemplo con, ese maravilloso, con perro, gato, el que sea, tiene un único vector, lo puedo representar y es ese mismo. En este caso, con Elmo, lo que consigo es que para una palabra en diferentes oraciones va a haber un vector diferente. Seguramente, si el contexto es un poco parecido y se parece el contexto, van a ser muy parecidos los vectores, pero no van a ser iguales. Entonces, es una forma de desambiguar las palabras, ¿no? Pues el ejemplo que os decía antes justo de banco, pues depende. Si me voy a sentar en un banco o voy al banco a sacar dinero, voy a tener un embedding diferente para banco. Por tanto, eso, pues estoy transmitiendo toda la riqueza de ese contexto a ese vector. Entonces, Elmo es una opción súper, súper, súper importante. Aquí un poco o sea, como ventaja, muchísima riqueza. O sea que esto aporta mucho, de hecho, eso recoge polisemia, las palabras que hemos ido viendo. Pero desventaja, pues que es muy caja negra. O sea que yo voy a meter, o sea, voy a generar un vector para una palabra y va a ser válida solo en ese contexto. O sea, va a ser resultado de solo ese contexto, ¿no? Entonces, la parte de explicabilidad es aún más complicada, porque ya no tengo un vector y una palabra, eso es pare palabra-vector, sino que dentro del contexto una palabra puede tener un vector, o sea, dentro de cada contexto una palabra puede tener un vector diferente. Entonces, bueno, es un poco más complicado de entender lo que está haciendo por dentro, que los resultados son súper, súper buenos. Y aquí os voy a dejar, veo que son -8, os voy a dejar un notebook, os lo voy a subir por no ejecutarlo. O sea, bueno, de hecho creo que os lo subo ejecutado normalmente. Esto está aquí. Os voy a subir este notebook donde vais a ver cómo funcionar con Elmo y cómo ir generando esos vectores. Hay un ejemplo con frases en inglés. Aquí es uno, alguna vez lo hacía en clase, con banco. Veis, me siento en el banco, saco dinero en el banco. Y aquí está preparado para que os saque los vectores de banco en ambas oraciones. Entonces, para que vayáis haciendo pruebas, está un poco comentado, aunque esto no lo tengo cambiado para banco. Pero bueno, em, eso es para que hagáis alguna prueba de cómo funciona. Pero bueno, como principio es que en este caso tiene en cuenta el contexto previo y el posterior, porque es una LSTM bidireccional.
¿Y cómo determina, cómo se delimita el contexto? O sea, el contexto es la oración en sí misma. Entonces, las palabras previas y el posterior. Ese es el contexto. Entonces, yo voy con esa puerta del olvido, olvidando las que no me interesan y me quedo con las importantes. Si la frase es quiero sacar, bueno, no lo he puesto, quiero sacar dinero, pues me quedo con del banco, por supuesto, me quedo con pues dinero, sacar y banco. O sea, lo demás, lo de quiero, pues puede que no sea importante para, para este caso. ¿Sí? Entonces, o sea, el contexto es un poco las palabras, eso, las palabras que rodean a la palabra que yo quiero representar, en este caso de forma vectorial. Cada palabra tiene una representación diferente en un contexto. O sea, un vector diferente en un contexto. Un contexto, no sé si simplificar tanto, pero es como si fuese una oración. O sea, un contexto es, sí, el contexto de una oración. Eso es. Esto la semana que viene, un poco como, porque esto se queda un poco por encima, la semana que viene tengo preparado, pues no os quiero enseñar hoy, sino que esto es para que lo asimiléis. Y la semana que viene empezaremos la clase con repaso de esto y tengo preparado un esquema de lo que hemos ido viendo y cuáles son los límites de cada tipo de red y que solventa el siguiente. Eso es un esquema muy simple, pero, pero así ya un poco a simple vista se ve cuáles son aquí las alternativas. Y aquí por presentar, simplemente presentar, aunque las siguientes dos clases lo veremos, los transformers. Entonces, transformers es una tecnología que propusieron eh, los trabajadores de Google. Veis ahí 2017 sacaban el paper, o sea que es bastante nuevo. De hecho, el paper se llama Attention is all you need, que ya veremos por qué. Pero bueno, aquí en este paper introducían el tema de los transformers. ¿Por qué son tan importantes y por qué seguramente hayáis oído hablar de Transformers? Pues porque es la base de soluciones o modelos como todos los LLMs que están saliendo últimamente. Empezamos con ChatGPT y con modelos GPT, pero hoy en día hay mil, ¿no? Pues ya cada uno con su propio sabor, pero por debajo de modelos de Google, de Anthropic, de OpenAI, tal, van Transformers. O sea, es la tecnología base que hay por debajo. Entonces, aquí, bueno, la razón por la que el paper se llama Attention is all you need es porque introducen o sea, los transformers veremos dos conceptos súper, súper clave, ¿no? Pues una de ellas es la atención, el concepto de atención. Esto supone que los transformers son capaces de prestar atención a las palabras clave en una oración, ¿no? En un contexto, como le llamemos. Entonces, esto, hablaremos también de esto, pero es como si yo cogiese una oración, puede ser esta misma, es un poco rara, pero bueno, y en un golpe se iluminasen las palabras a los que yo tengo que prestar más atención, ¿no? De cuáles son las más relevantes para lo que yo quiero hacer. Entonces, ese sería el concepto de atención. Y esto además lo vamos a hacer de forma paralela. Entonces, de unas soy capaz de eso, de iluminar eh, cuáles son las palabras clave. Entonces, son súper eficientes y de hecho mantienen un poco el concepto de memoria a largo plazo, porque ya no estoy procesando de forma secuencial cada una de las palabras, aunque sea para adelante y luego para atrás y voy guardando el contexto y todo esto, que al final no deja de ser memoria, eso decimos long short term memory, pero bueno, deja de ser corta, a esto que al ser en paralelo ya no tengo ese límite, ¿no? Entonces yo a un modelo de este tipo, a un LLM, lo que sea, le puedo pasar un contexto de, no sé, un PDF o un email de un montón de palabras y no se va a olvidar de lo primero que le he dicho, ¿no? Sino que todo lo va a procesar de unas y ya os adelanto que lo hace focalizándose o poniendo atención en las palabras más importantes. Entonces, es el concepto de transformers, el concepto de atención. El otro concepto me lo dejo para la siguiente clase, pero iremos profundizando en esto. Y aquí, hablando de Transformers, el primer modelo ya vimos el otro día que fue BERT, eso, que fue el primer modelo, de hecho en inglés, eso, que estaba basado en esta tecnología, y Beto es su primo español. Entonces esto salió en la Universidad de Chile, me parece, y eso le pusieron el nombre Beto, que es Bert, el personaje de Barrio Sésamo en español.
y eso es simplemente la versión española. Entonces, este modelo también sigue vigente, lo podemos usar. De hecho, hay gente eso, pues que lo sigue usando y y eso, pues para el examen, ahora veremos, en la parte práctica podríamos proponerlo si los textos están en español y tal. Aquí tenemos, es muy típico en modelos de lenguaje hacer benchmarks de cómo resuelve diferentes tareas, ¿no? O cómo hace diferentes evaluaciones. Entonces, estos son los scores de diferentes modelos de BERT. Entonces, si quiero hacer post-tagging, si quiero sacar entidades NER o otras tareas, puede ser para matemáticas, para geografía, para razonar, para lo que sea, el score que están sacando. Y Beto sigue siendo bastante bueno. Entonces, bueno, eso. Simplemente que conocíamos BERT o nos sonaba BERT, ahora Beto. Y aquí también os subiré este notebook con BERT. Entonces, con esto, bueno, como resumen, eh, bueno, ya sabemos lo que son los embeddings, que es esa representación vectorial que representa a las palabras. Para nosotros, hasta ahora hemos representado palabras, en esta clase queríamos representar oraciones, entonces hemos ido iterando, ¿no? De las redes secuenciales, que veíamos que tenían memoria muy a corto plazo, a las LSTMs, que introducen un poco más long de memoria y después que incluso podemos concatenar dos redes LSTM y hacerlo en dos direcciones para que tenga en cuenta más contexto. Y después hemos introducido los transformers, que seguiremos hablando de eso. Aquí importante el mecanismo de atención, que es lo que hace que se pueda eso, tener esa o solventar el tema de la memoria y hacerlo de una forma muy eficiente. Y eso, Bert y Beto. Y con esto, lo que veremos en la siguiente clase, cómo podemos procesar un texto de gran tamaño con una red neuronal. Así que, básicamente, seguiremos con todo esto, sobre todo partiendo de transformers. Y son justo las 7, así que me viene genial. No sé si hay alguna duda de esto. Yo os voy a subir las diapositivas, os subiré los notebooks también. De hecho, las diapositivas las voy a tunear ahora. Y, y voy a sacar aquí. Voy a sacar aquí el PowerPoint, a ver si me deja. Sí. Y la idea es ahora hablar del examen. Entonces, no sé si hay alguna pregunta antes. Si queréis ir un momento a por un café o lo que sea. Yo voy a hacerlo del tirón para luego no alargarme. Porque esto da que hablar. Entonces, prefiero hacerlo del tirón y luego ya me voy a cenar. Sigamos, dice Sandra. Pues si dice Sandra que sigamos, vamos. Vale. Paciencia, que os voy a explicar todo y más, de verdad. O sea, de hecho, este año hemos decidido, porque había profes que dábamos unas pistas, otros otra, y como no sois tontos, hablabais entre vosotros, y decía, vale, ha dicho este profe que entra esto, y este ha dicho este y este, en común tienen tal, bueno, un ejemplo muy tonto. Entonces ya sabían que seguramente entraba algo. Entonces este año hemos hecho eso, mucho trabajo en dar mensajes muy unidos y muy iguales, tal. Y si veis que hay alguna discrepancia, nos lo decís, por favor, porque eso también nos sirve a nosotros para comunicarnos mejor. Pero vamos, la idea es que os vamos a dar las mismas pistas y los mismos, o sea, no me puedo ir de boca, nada, porque si no, como me pongo a hablar. Vale, al lío. Examen, lo vamos a hacer en marzo, fechas ya os dirán. Lo importante que sepáis, que es en todo unir, pero en esta asignatura también, se puede hacer online y presencial, que esto ya os habrán dicho. En nuestro caso va a haber 2 horas máximo para hacer el examen. Entonces esto, como base, 2 horas para hacer el examen. Ahora, algo que yo creo que ya os he ido soltando, es un examen teórico y práctico. Entonces tiene una parte teórica y una parte práctica. Em,
En cuanto a temas que entran del 1 al 10, obviamente ya sabemos que el 8 es más importante, es muy importante y que hay mucho alrededor de ello, pues veremos por qué es importante y dónde lo vamos a reflejar, ¿no? Pero en cuanto a lo que entra el temario, del 1 al 10, todos los temas. Hasta ahora estamos en el 8, 9 y 10 son muy simples. Son de casos de uso de aplicaciones de PLN y el otro es sobre chatbots y tal, aplicaciones conversacionales. Va a ser muy simples, pero eso, van a entrar todos los temas. Y con esto, parte teórica, ya empezamos. Es un examen sobre 10. Esto os lo subo luego también, ¿eh? Para que lo tengáis. Pero bueno, si queréis hacer capturas de pantalla, pues genial. Parte teórica va a ser de 4 puntos sobre 10 y la parte práctica va a ser de 6 puntos sobre 10. Entonces, en la parte teórica, por lo general, y yo creo que se lo he estado viendo y creo que está hecho de esa forma literalmente, va a haber una palabra por cada tema. Entonces, en el tema uno va a haber, o sea, una palabra, una pregunta. En el tema uno una pregunta, en el 2 otra, en el 3 otra. O sea, entonces hay 10 preguntas test, uno por cada tema. Simple. Entonces, puede que algunos haya que estudiar un poco más o más complejos. Ya os adelanto que el 9 y 10 y tal, por ejemplo, ya veréis que son mucho más simples, ¿no? Entonces, bueno, lo que sea, pero se hacen 10 preguntas, uno por cada tema. Aquí importante y sobre todo nos han dicho que hagamos énfasis y hacemos cada año énfasis en alumnos que venís más de Latinoamérica, porque aquí es importante que cada pregunta del test va a tener 4 opciones y va a haber solo una correcta. Aquí hay siempre lío porque si es, y lo voy a explicar a ver si me explico, tal, siempre suele haber cuatro opciones y una es correcta. Aquí ha habido enfados, pues porque en una pregunta test puede haber 4 opciones y la última que sea, todas son correctas. Entonces la gente decía, pero entonces no solo una es correcta, son todas. Bueno, aquí, hablando de una cosa muy práctica, nosotros os pediremos que respondáis a cada pregunta A, B, C o D, que son las opciones que vamos a dar. Entonces, si la D es todas son correctas, muy bien, pero la correcta es la D, no el resto. ¿Sí? Entonces, lo dejo así un poco, es un poco raro explicar esto, pero sí que yo creo que por el tipo de examen que igual algunos países o tal han hecho, eso ha sido un poco lío. Entonces, van a ser opciones A, B, C o D, os mostraré unos ejemplos, y solo uno va a ser correcto. Aquí lo importante y a donde quería llegar es que los que se hagan incorrectamente restan. Entonces, si no me sé la pregunta, es mejor no responder que responderla mal, porque al responder mal no me da ningún punto y además me resta. Entonces, me estoy quedando peor de lo que estaba si no respondo. Entonces, pensad muy bien y no por responder todas es mejor, sino que eso, pues por dejar dos en blanco no pasa nada. 0,1. Sí. Entonces, esto es de hecho un cálculo, está hecho de forma estadística, teniendo en cuenta cuál es el valor de, si lo hago de forma random, tal, o sea, es una penalización para evitar hacerlo de forma random. Y va a ser 0,1. Entonces, eh, pues eso, lo importante es no jugársela, porque he visto a algunos respondiendo a todas, igual 6 mal. Y dices, jo, es que me da pena, porque puedes haberlas dejado vacío, pues vacías y no te está quitando tantos puntos. Entonces, eso. Eso, que las preguntas mal restan y solo hay una correcta. Eso en cuanto al test. En cuanto a la parte práctica, va a haber dos ejercicios, que yo os pondré ejemplos. Una va a ser la de aplicar un algoritmo sobre una oración corta. Entonces aquí hemos quedado los profesores en daros 5 opciones de algoritmos a aplicar y va a entrar una de esas. Entonces lo hemos sacado todo a 5 para que no sea tan amplio como toda la asignatura, sino que va a haber 5. Yo he preparado ejemplos de los 5 que os puedan entrar y va a ser uno de esos, ya veréis. O sea, ahí no va a haber, la trampa no está ahí. Y el segundo tipo de ejercicio práctico va a ser configurar un sistema supervisado. Eso es lo que le decía a Jimmy, que es lo que estaba diciendo. Más o menos va a ser montar un clasificador. Entonces, vamos a dar un contexto que es, tengo 20.000 noticias escritas en español que quiero clasificar según su, no sé, su género o su temática. Tengo estos datos, pues quiero sacar eso, cuáles son las etiquetas, tal, cuál sería el proceso. Os pondré también un ejemplo de lo que se suele pedir.
Entonces ese va a ser el 2, o sea, la parte práctica, la segunda parte práctica, y esto está muy relacionado con el tema 8. O sea, que los conceptos que aparecen aquí, o la idea es pues, que podamos hablar eso, pues de BERT, de Beto, de ciertos transformers, de embeddings, o sea, la idea es ir por ahí. No, o sea, Daniel, igual esto lo he liado más. Nosotros daremos qué algoritmo aplicar, os diremos, tenéis que aplicar Viterbi, tenéis que aplicar CKI, tenéis que hacer Back of Words o los otros dos, pero hoy veremos cinco, o sea, os va a entrar uno de esos cinco seguro. Yo no os voy a decir cuál. Pero ya va a entrar uno de cinco que hay. No sé si con eso me explico, Daniel, que igual lo he dejado muy... Hay cinco opciones y entra uno. O sea, como cinco tipos de ejercicio y va a entrar uno de esos en el examen, además tal cual, con la misma estructura. ¿Me explico, Daniel, Eduardo? Que veo ahí. Sí, exactamente, pero va a ser una de las cinco. No te voy a decir ahora este. No, va a ser uno de los que hay en la lista. Y esto lo hemos hecho así las cinco, porque otros años era yo os decía, va a estar entre estos tres, y otro decía, va a estar entre estos tres, tal, y al final era fácil saber más o menos cuál sería. Eso es. Lo vamos a ver con ejemplos, cinco. Y va a entrar uno de esos, con otra oración, claro. No, vale, otra, no sé si solo tengo en diapositiva o no. No se genera código, todo es escrito. No sé si aquí qué día pues he puesto. Sí, bueno, luego lo veo. Entonces, todo se resuelve en un Word. Esto es importante. Entonces, todo se resuelve, sea en papel o sea en online, es un documento. No hay código en este. Entonces, no hace falta colar, no hace falta nada. Todo es eso, texto, que digamos. Entonces, la pregunta test es simplemente seleccionar A, B, C, D, la correcta, y lo ponéis en una tablita que os damos y ponéis la 1A, 2B, 3A, ponéis todo ahí. Y para la parte práctica es eso, en el Word directamente o a mano. Así que no hay collab ni hay código. Ya se supone que hemos evaluado la parte de código en los ejercicios, entonces, bueno, entramos más en conceptos, o sea, queremos saber más o queremos evaluar, como entendéis, más los conceptos. No, ahora voy, ahora os lo pongo todo eso. Estoy ahora introduciendo, ahora voy a de hecho os pondré ejercicios de cada uno de ellos. Ahora voy, Sandra. Vale, ¿qué podemos? En presencial, bueno, ya os he dicho en la anterior clase, podemos llevar apuntes. Y podemos llevar, aprovecho para decir para que estéis como más tranquilos, todos los apuntes que queramos. Todos. Entonces, yo la semana que viene ya os he dicho, os voy a enseñar un esquema tontísimo de las redes, cómo evoluciona, cuáles son los límites de uno, tarara, tarara, lo que sea. Eso lo podéis imprimir o lo podéis llevar en PDF al examen. O sea, todo lo que queréis. Ahora, va aquí Milton y hace un esquema de, no sé, de alguna cosa, de unas fórmulas, de cómo aplicar. Todo eso lo llevas. Los ejercicios que os voy a dar para hacer los podéis resolver y los ejercicios resueltos los podéis llevar también. O sea, todo, ahora os lo explico más, Livia. O sea, ahora entro y a hacer Zoom. O sea, estoy como no, me lo has puesto también en privado. Ahora os lo explico todo. Entonces podéis llevar todos los apuntes que queráis, todos. No hay fin, un resumen que ha hecho Olivia y se lo ha pasado a Sandra, pues que lo lleve. O sea, no vamos a medir vuestra capacidad memorística, no va por ahí. Eh, entonces, eso, si habéis sido, o sea, yo se lo he dicho otros años a alumnos, si sois capaces de hacer resúmenes buenos, o sea, vuestros mismos, mucho mejor que llevar los PDFs que os damos en la asignatura, que al final son larguísimos y no, o sea, es mejor leerlos, digerirlos y llevar vuestros propios apuntes sobre ello, ¿no? Ya con, no sé, con palabras en clave, subrayados, depende de lo que sea. Entonces, todos los apuntes que queráis, de fórmulas, de ejercicios resueltos, de esquemas, de todo, todo. Entonces, ¿qué se permite? En presencial, los apuntes impresos y luego apuntes, resúmenes, como os decía, todo lo que queráis, impresos o en mano. O sea, todo lo que sea en papel, en presencial, lo podéis llevar. Y luego aquí importante la calculadora. Entonces puede que en la parte de test, de hecho y veremos aquí algún ejemplo, que involucre calculadora, pues calcular alguna probabilidad o lo que sea. Entonces en esas, como tampoco medimos la capacidad de hacer fracciones de forma memorística, pues puedes llevar calculadora. Entonces eso en físico. Para
online. El examen es en Word, os decía, entonces vosotros abriréis el examen y lo hacéis en vuestro propio ordenador en Word y podéis llevar entonces PDFs. En vez de llevar impresos, PDFs. No se permiten papeles impresos en vuestra mesa ni nada, porque vais a poder, os vais a poner dos cámaras y os van a estar vigilando. Entonces, en vez de eso, todo en PDF. Si yo hago un esquema a mano o lo que sea, pues tenéis que escanear, que hoy en día es muy fácil. Con el móvil hacéis un PDF y subís eso. Entonces, todo lo que queráis. Y aquí el consejo es, como podemos llevar apuntes, no por eso quiere decir que el examen sea más difícil, ¿eh? Pero como podéis llevar apuntes, que vuestro estudio esté muy orientado a generar esos apuntes para el día del examen. O sea, como pensad en vuestro yo del futuro, de el examen que me gustaría tener. Si tengo este tipo de preguntas y este tipo de ejercicios, pues eso, que el estudio lleve a generar más contenidos para llevar, para que vosotros tengáis luego eso todo disponible para poder consultarlo. Entonces, yo creo que en el caso es un ejercicio bueno, que el propio estudio genere esos apuntes propios. Calculadora en el ordenador. Entonces, eso, lo mismo, podéis usar calculadora, en este caso va a ser la del ordenador. Eh, y aquí hay un tema que creíamos que iba a tener más controversia, pero desde que lo metimos no ha habido tanto lío, que es, vosotros tenéis, que de hecho Manuel me estaba preguntando eso, tenéis una cámara frontal de la webcam y luego os dicen de poner el móvil como una segunda cámara. Eso todo yo no voy a entrar, ¿eh? Porque lo lleva a unir y los profes ahí, yo sé lo justo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que se permita hacer la parte de, bueno, es que todavía no he explicado cómo es el ejercicio, pero bueno, el ejercicio del modelo supervisado, hay que hacer un diagrama. Entonces, que ese diagrama lo podáis dibujar a mano en vez de en Word. Entonces, va a ser posible, eso ya lo tenemos validado, que lo hagáis eso en papel y va a ser al final de clase, podéis coger el móvil que tenéis, hacerle una foto, pasarlo al ordenador y subirlo al examen. Y el año pasado, y hace dos creo, no ha habido ningún problema de que les hayan anulado el examen por lo del móvil y tal. O sea, todo ha quedado muy bien contemplado. O sea que ahí también los profes los vamos a defender si pasa cualquier cosa, ya os adelanto. Pero bueno, si alguien quiere hacerlo en mano, es posible al final de clase hacerle una foto a lo que hagáis a mano, al diagrama que hagáis a mano. Espera que voy a seguir. ¿Tiene que ser Word como tal? Puede ser. No, Word es lo que os pasa a unir. Entonces tiene que ser Word. Sí. Sí, o sea, es Word. El navegador, que yo sepa, además no se puede abrir. Os salta, o sea, al final tenéis controles en el ordenador para que no abráis cualquier ventana. Entonces tiene que ser Word. Si la cámara, pues buena. Esto, Manuel, o sea, os veo un punto importante. Pregúntaselo a tu mentor o mentora, porque no sé cómo lo contemplan. Yo ahí no entro. Yo sé que por lo general tenéis la cámara de la cam y otra que creo que de hecho es en este lado, que os lo ponen para poder ver toda la mesa. No lo sé. Pregúntale, igual os dicen de usar otra webcam o de, no sé. Háblalo con tu mentor cuanto antes, para que te diga qué se suele hacer. Bueno, aquí responde de que hay que tener dos cámaras, que igual sí, por eso. Pero que te digan en este caso qué hacer o qué alternativa, o otro portátil, o no sé qué podrías hacer. Eh, sí, o sea, esto es, Franklin, sí. Nosotros lo que hemos conseguido es que al final de clase, o sea, final de clase no, final, ya, ¿por qué he puesto? Gracias. Voy a poner aquí el final de. A ver. Esa es a final del examen. Porque he puesto clase. Final de examen. Para que no lleve esto a problemas. Ahí, ahí está. Vale, entonces eso, al final del examen lo que hemos conseguido es que puedes coger el móvil que tienes en el lateral, hacerle una foto y os lo pasáis pues por Bluetooth o por correo o lo que sea. Os lo descargáis y lo subís al Word. Eso es posible. Ahora, hay algunos que me han dicho, tanto lío, yo en Word puedo hacer un diagrama. Yo pues ya está, pues lo haces en Word y listo. Así que lo que sea es para los que igual con el Word no sois tan hábiles para poder dibujar un esquema. Em, vale, sí, final de examen. Eh, uf, sí, os lo confirmo porque tuvimos la reunión que fue el viernes pasado o algo así y nos dijeron Word.
Así que, o sea, hace una semana. Así que, así que no sé. Mm, es que esto no sé si era entonces. Lo voy a poner ahora mismo para ver. Esto. O esta asignatura es diferente, o aquella, o no sé. Nosotros por ahora, por lo menos, la instrucción es que es en Word. Em, no sé si no dejan tener. O sea, para la parte del dibujo vais a estar salvados. O sea, aquí si hay algún problema nos dicen a los profesores lo que vemos y aquí os vamos a defender. Si es para hacer el dibujo, lo vamos a... No sé si lo demás os pueden... O sea, no sé cómo es justo lo de los papeles, de qué papeles sí y cuáles no, porque se pueden llevar apuntes, en realidad. Pero para hacer el dibujo, tened un papel en blanco y un boli y lo hacéis con eso. Y ahí no va a haber ningún problema. Y si no queréis tanto lío, en el Word y ya está. Pues eso, pues hojas en blanco, pues eso mismo. Y ahí se puede hacer ese dibujo y luego hacer la foto. Sí, o sea, para cálculo entiendo que no lo llegáis a subir, entonces ahí no hay tanto problema, pero como en nuestro caso ese dibujo se sube, ahí sí que nos dejan coger el móvil, se calcula que va a ser un par de minutos o un minuto. Se hace una foto y se sube. ¿Hay una cosa que se dio? Ah, vale. Súper, gracias Alejandro. Vale. Súper. Sí, esto de los exámenes para todas las asignaturas. Entonces yo tampoco entro a entender y eso, a veces igual cambian y tal. Entonces, nosotros lo que nos llega un poco, y a mí me interesa más explicaros que podéis llevar todos los apuntes o cómo preparar esos apuntes, las preguntas que pueden entrar. Creo que eso os aporta más que el otro que es común, generalmente, para todos. Así que vale, perfecto. Esos números, importante que los tengáis todos a mano. Si no, cualquier problema ya con los mentores es con lo que os van a ayudar. Y lo del Word, eso sí que lo voy a preguntar, ¿eh? Sí, espero que no se me... Espera, que lo voy a hacer cuanto antes. Espera, un segundo, porque luego se me olvida. Mientras si hay más preguntas, voy viendo. Eh, y si me responden de hecho cuanto antes, pues os respondo durante la clase. Un segundo, que estoy entrando aquí. Mientras algún otro tema, ya empiezo ya con ejemplos. Va a ser todo lo siguiente. Así que no sé si en la parte logística la podéis llevar apuntes, 2 horas, calculadora. Los test, 4 opciones, solo una correcta y resta si está mal. Preguntas prácticas, la parte del algoritmo que ahora os doy las 5 opciones y luego el sistema que os voy a enseñar también un ejemplo y va a ser muy muy parecido. Y eso, lo del diagrama, para la parte del sistema se puede hacer en mano y hacer una foto al final del examen. Y yo creo que eso. Vale, no, ahora hago zoom. Y ahora voy. Em, eh, me pregunto- Vale, ya lo he escrito, a ver si me responden. Eh, vale, ya está. Vale, pues seguimos. Vale, pues igual dejo los. De hecho, estoy pensando. Las preguntas de test las voy a dejar. Luego os dejo que hagáis capturas. No las voy a resolver hoy. Las resuelvo en la siguiente clase. Para que no sea. O sea, ya que tenemos unas de ejemplo, pues que os peguéis un poco con ellas. Entonces, os pongo luego capturas para que hagáis fotos. Que entiendo que en el test no hay ninguna duda. Y vamos a la parte práctica. Entonces, ¿qué es esto? Sí. Antes de nada, ¿cuál es el promedio de notas de estos exámenes hechos antes? No tengo ni idea. Nunca, o sea, tendría que sacar el promedio de alguno. Es que además un promedio, o sea, hay gente que puede sacar un 1 y luego hay muchos 10 o 9 normalmente. Entonces, o sea, la variabilidad es bastante. Em, no sé, es que no sé deciros, es que también todo depende. Pero bueno, que podéis hacerlo bien. O sea, yo creo que sin duda. Y os damos todo bastante, bastante mascado.
Y vale, sí, va a ser en la plataforma. Sí. Dice que el tutor, o sea, nuestro coordinador no estaba seguro y que le han dicho que sí, que es un cambio a nivel de toda la universidad. Entonces, para que sepáis, no va a ser en Word, de hecho esto tengo que cambiarlo, sino que ya este año una plataforma que ni conozco porque es el primer año, entonces todo se hace ahí. Voy a preguntar ahora a estos, a ver cómo hacemos ahora con el diagrama, porque no sé si lo que hacíamos hasta ahora de adjuntar luego en el Word y tal, se puede seguir haciendo en la plataforma o si os permite pintar ahí mismo es lo que más me puede picar. Así que lo veo con ellos y os digo. Pero eso, en la siguiente clase os digo. Pero gracias, no sé quién lo ha dicho, pero mil gracias, ¿eh? Porque si no, igual habría algo que nos hubiera desconcertado. Vale, están aquí, vale. Ya se han puesto los profes a hablar. Yo en la siguiente clase os digo que hemos generado aquí un debate. Vale. Entonces, los cinco, que no sé quién preguntaba, ¿cuáles son los cinco? Pues son estos. Ah, se aprueba con cinco o más, eso es. Exacto, hay que sacar cinco. Aquí yo he visto, y lo que más pena me ha dado, como os decía antes, gente, porque eso, la parte práctica sí que es un poco, o sea, todo es muy abierto y tal, pero la parte de test, gente que ha respondido todas, pues decía, mítico ejemplo de cuatro bien o cinco bien y cinco mal, o sea, si haces un ejemplo tonto, cinco bien y cinco mal, no es un 5 en la parte del test, es menos, porque te está restando por las cinco que has hecho mal. Entonces, de esas cosas que he visto me ha dado pena, porque es como, jo. Si lo hubieras dejado, porque a veces me decían luego en la revisión, jo, es que no sabía tal, pues déjalo en blanco, aunque te dé pena, porque es mejor que fallar. Entonces, eso he visto mucho y eso me da un poco de pena. Lo demás, eso, en total hay que sacar un 5. O sea, puede que el test esté perfecto y la parte práctica pero puedes conseguir un 5 igualmente, o al revés, el test, pues eso, ha sido un poco más flojo y la parte práctica la brillas, pues en total hay que sacar un 5. 0,1 creo que es, Omar. No es que anulen, pero, o sea, es mejor dejar 5 en blanco que hacer 5 mal. Es decirte, porque entonces te quedas sin el punto, va a ser cero igualmente y además te está restando, o sea, es peor, te está quitando de lo que has hecho bien, o sea, te está comiendo del bueno, no sé cómo decirte. Entonces, claro, es que si no se penalizan las malas, al hacer al tuntún, pues puedes aceptar casi a voleo, ¿no? Entonces, la penalización es algo que también que viene de más allá, o sea, de cómo hacer exámenes test. Si se penaliza, se considera que la gente se piensa más a la hora de responder y que es todo mucho más, eso, se quita un poco esa aleatoriedad, lo que sea, de que la gente responda al tuntún, ¿no? Eh, vale, ahora lo vemos. ¿En qué tipo se usa la calculadora? Para el test, ¿eh? Simplemente. Ahora, o sea, os pondré un par de ejemplos donde aparece. Es solo para el test, la penalización. En las otras no hay penalización. Vale, igual los dieron, ¿no? Vale, pues perfecto. Vale, entonces, aquí para nosotros lo súper importante es en las preguntas prácticas. En la uno va a ser aplicar o interpretar un algoritmo sobre relación corta y aquí va a haber cinco tipos: Viterbi, LESC, enegramas, CKI o CKI probabilístico y Back of Words. Entonces, va a ser una de estas cinco lo que va a entrar en el examen. O bueno, una parte de una a otra, pero vamos, va a ser entre estas cinco. Y luego le configura un sistema supervisado, que os pongo un ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, mi idea para hoy, de hecho queda media hora, es introduciros ejemplos de otros años, del tipo de preguntas que pueden entrar y dejaros 2 semanas o hasta que tengamos la siguiente revisión para hacerlas. Y yo las resuelvo en clase. Sí, porque creo que hay gente, igual hay gente que le da más igual, pero hay otra que está aprendiendo la asignatura, que va día a día y que quiere ver cómo lo resolvería. De hecho, con los apuntes, lo podéis resolver con lo que tenéis ahora mismo. Y creo que es mucho más interesante eso. Así que yo os dejo, hacéis capturas, igualmente os subo a la plataforma y a partir de ahí resolvéis. Espera un momento, pedir de una forma cordial, ya lo hice la señora. No, no es injusto. Bueno, aquí José, yo no me entra, yo no soy quien pone, o sea, quien decide un poco esto, pero lo podéis decir
a los mentores y tal, pero esto es de hecho es algo que lo hemos decidido nosotros también a nivel profesores, ¿eh? Es así, de hecho en España todos los exámenes van con penalización. O sea, yo todos los que he hecho toda mi vida en la universidad, en el instituto, en los de idiomas, todos con penalización. Porque si no, tú tienes un 25% de posibilidades de acertar sin tener ni idea. Entonces, como para que te hagan pensar un poco, oye, pues si no sé algo, lo dejo sin responder, no hago al tuntún. Entonces, es algo que lleva mogollón de tiempo. Os digo, aquí por lo menos, y os diría también en más países, se ha hecho siempre así. Yo tampoco estoy de acuerdo, claro, porque me he comido muchas en mi vida y todos nos hemos comido muchas, pero es una forma más justa de medir eso y de evitar el responder de forma aleatoria. Ah, no, 100%, José, 100%. Yo ahí te diría a los mentores decirlo y luego eso nos llega más a todo el claustro. No es yo quien lo llevo, sino que nos llega como de forma más oficial. Entonces, eso y cualquier otro feedback al mentor, a vuestro mentor. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo no voy a, o sea, yo creo que es mejor que se lo digas al mentor y el mentor nos lo diga. Y nosotros hacemos una respuesta oficial de todo el claustro de profesores. Ya os digo que no se va a quitar eso, ¿eh? O sea. Pero está muy bien que lo reportéis. Eso y otras mil cosas, vamos. Sí, sí. O sea, deberían ser claras, por supuesto. O sea, lo hemos intentado, ¿eh? Lo hemos revisado y llevamos, en realidad, desde eso, desde verano, o sea, desde que empezamos el curso, viendo las preguntas. Y creo que son claras, pero luego, claro, cada uno cómo lo interpreta o cómo pues siempre puede, a ver, también os digo, para que os tranquilicéis, hay revisión. O sea que después del examen hay un periodo de revisiones donde yo os doy, os cito, o sea, para quien quiera, os doy una cita, quedamos y hablamos por Zoom, uno a uno. Entonces ahí hay gente que me ha dicho, en esta pregunta no entendí tal y lo vemos y todos entenderlo. Es que yo entendí esto tal. O sea, mi objetivo no es haceros una putada, o sea, es que aprendáis, que demostréis que sabéis y listo. Entonces, todo es hablable. Si hay una pregunta que no está nada clara y que todos caéis y tal, de hecho, lo veremos. O sea que no es ir a pillar. O sea, las preguntas están hechas para que se entienda y están súper revisadas también. En sí, yo creo que... Sí, eso es, tengo una duda. Creo que a nivel contenidos no puedes, lo que podrías poner es una nota después o creo que podéis reportar solo los problemas técnicos. Yo creo que dudas, es que de hecho las personas que hay en físico, incluso en presencial, no son de la asignatura, no somos los profes. Entonces, nos van a resolver. Aquí cuando preguntas que calcule la métrica, o sea, no lo van a saber. Para la parte práctica os diría de pongáis, aquí he entendido que tal, o sea, supongo que aquí se me preguntaba tal, o creo que puede ser esto o esto. O sea, yo me lo leeré yo después, entonces si tenéis alguna duda lo ponéis ahí y, y lo veo. O sea, depende del tipo de duda. Si es algo demasiado general, o sea, lo dejamos así tan cerrado todo, de solo 5 algoritmos y tal, para que sea de este tipo y no sea ambiguo en ese sentido. Entonces, dentro de estos 5, es que os vamos a dar casi, os voy a dar yo las preguntas que pueden entrar. Entonces, no sé, las dudas igual van más en la parte de test, que ahí, pues eso, luego venís a la revisión y me decís lo que sea. Y lo vemos ya uno a uno. Eh, que yo sepa, o sea, bueno, no, claro, ¿qué voy a decir yo? Si digo que hay preguntas trampa. O sea, una pregunta por cada tema y poco más en la parte de test. Vale, entonces, vamos a ver la parte práctica. Primero, sistema supervisado. Va a ser un tema de este tipo. Entonces, podría ser, caracteriza libros de diferentes autores, montar un sistema supervisado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a montar un sistema que sea capaz de eso, de operar, pues como hicimos en los ejercicios en las prácticas, de operar con noticias y cómo categorizarlas y tal, pues algo parecido para libros de autor. Entonces, aquí podríamos decir pues voy a alimentar una red neuronal con datos etiquetados, porque está dando un sistema supervisado con datos etiquetados, y luego voy a ir generando las salidas de los autores que van a tener. Y además voy a correlar eso con los estilos que tiene cada autor y tal. O sea,
final es dar ideas de cómo voy a ir procesando toda esta información. Entonces aquí va a haber fases clave. O sea, primero tener datasets o recolectar esos datos. Os vamos a decir los datos que tenemos. Entonces, bueno, pues cómo limpiar y etiquetar, o tener finalmente etiquetados todos los datos. Luego preprocesar. Aquí, pues puede que me interese tokenizar, lematizar, generar vectores, sacar entidades clave, o sea, ¿qué necesito para hacer mi tarea? Y luego seguramente haya una fase de entrenamiento. Entonces, quiero entrenar una red, en este caso, para que clasifique libros, por ejemplo, pues puedo entrenar una red o puedo entrenar, lo que veremos, un modelo, hacer un fine-tune de un modelo, eso, pues GPT o BERT Beto, si hablo en español, o lo que sea. Y luego una parte va a ser muy importante también de métricas, de cómo mido, que eso va a ser bueno. Entonces, de cómo puedo guardar una parte para después hacer testing de los modelos y sacar ciertas métricas. Pues precision, recall, que deberían quedarnos medio claros. Y luego siempre se piden también cosas de mejora, o sea, cómo puedo mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, este es el que os voy a dejar como ejemplo para que este es de un examen previo y en la siguiente clase lo vamos a resolver. O sea, de hecho, mi siguiente diapositiva es la resolución o una de las opciones, pero lo dejo para que le deis una vuelta. Entonces, aquí, eso, este es un poco, ay, el ratón. Este es un poco el enunciado y lo que se pide resolver. Lo que se piden son tres cosas. Primero, el diseñar un sistema clasificador que prediga el género favorito. Aquí, esto está como sin escribir más, pero aquí lo que solemos pedir es un diagrama que demuestre todos los pasos que hemos hecho para montar ese clasificador. Y esto es lo que os decía, que al final de clase podéis hacer una foto en papel o veremos cómo en la nueva plataforma podemos subir los diagramas, que eso lo voy a consultar yo para la siguiente. Hasta ahora, como os decía, en Word podíamos ir generando los diagramas. Entonces, eso, pintamos un diagrama y montamos el clasificador. Luego, cómo analizar patrones de escritura en las reseñas. Todo esto es tan abierto que eso. O sea, esto es para que le deis una vuelta. En la siguiente clase os doy ya ciertas pistas de cómo podríamos o qué cosas podríamos proponer aquí. Y después proponer mejoras metodológicas para el estudio. Pues mira, en vez de tener 10.000 reseñas, si tuviese 200 y además en inglés también, pues seguramente podría sacar conclusiones más ricas y tal. O si en vez de en metadatos, si podría tener no sé qué metadatos más, pues con eso podría eh, tener o podría sacar estas o sea, conclusiones o lo que sea. Entonces, es este tipo de ejercicios. Yo creo que es la más abierta y la que más os tengo que guiar a cómo montarlo. Entonces, igual en la siguiente clase de hecho es donde más tiempo pase. Las otras tienen una solución. O sea, el test va a ser ABCD y el resto van a salir números y va a ser como todo mucho más directo. Pero esta, al ser tan abierta, la haremos en la siguiente clase. Entonces, esta sería la del clasificador de textos. Ahora, os decía que para la parte de interpretar un algoritmo tenemos 5 ejemplos. Entonces, os voy a poner en orden 5 enunciados. Esto está grabado, como os digo, subiré. Si queréis hacer capturas de pantalla, pues también os quedan ahí. Entonces, son ejemplos o sea, que podrían entrar. Os voy a enseñar Viterbi, Lesk, Enegramas, Ceca y Bow, todas seguidas. Entonces, esta sería la de Viterbi. Entonces, esto es lo que hicimos de hecho en clase. Entonces, este es un enunciado que os podríamos dar y resolveros, o sea, pediros una pregunta de este tipo. ¿Cuál es la secuencia de etiquetas más probable para la secuencia de palabras observada? El señor vino tarde. Entonces, ¿qué os vamos a dar? Todo esto os lo vamos a dar. Matriz de probabilidades de transición y matriz de probabilidades de emisión. Y con esto lo que vamos a calcular es los valores de Viterbi. Entonces, calcularemos los valores de Viterbi y lo que vamos a conseguir como resultado es, según voy haciendo, luego hago una propagación para atrás y consigo la secuencia de etiquetas más probable.
que era eso, justo lo que hicimos en clase. Entonces, aquí, por ejemplo, me haría falta calculadora. Alguien antes también preguntaba tema de calculadora para el test, pero por ejemplo para Viterbi también, para ir calculando. ¿Qué os recomiendo en este ejercicio? Bueno, primero que lo hagáis esta, tal cual, porque este va a ser el enunciado que os pueda caer. Y después esto lo tengáis como ejemplo, que lo vais documentando, como lo vais calculando, y lo tengáis como ejemplo si entra esto en examen. Si entra Viterbi, pues vais a la hoja del PDF donde tenéis resuelto un ejercicio de aplicar el algoritmo de Viterbi y va a ser muy parecido. No va a ser esta misma frase, sino que sería otra, pero va a ser muy, muy parecido. De esto, de hecho, también tenéis un vídeo en recursos audiovisuales, la parte de Viterbi. Entonces, bueno, pues eso. Esto, de hecho, he visto que bueno, antes he puesto con V. Eso. Esta va a ser un tipo de ejercicio. Uy, va a ser un tipo de ejercicio que podéis hacer. Espera un segundo, porque se me ha ido y no quiero que se vean las opciones. Sí, el cálculo es totalmente igual, Milton, justo por eso. Así que lo que... Ay, espera, que se ve. Pero bueno, si queréis ver la solución la podéis ver, pero os estáis haciendo trampas a vosotros mismos en realidad. Así que en realidad da igual. Eso, el cálculo es igual y el proceso. Entonces os da igual para hacer para una oración o para otra. Y la tabla, o sea, aquí me da igual los valores que haya. Yo voy multiplicando y listo. Así que o sea, lo importante es entender el proceso de hacerlo. Entonces, este va a ser un tipo. El siguiente va a ser, ¿dónde está aquí? Ahí, porque no son las soluciones. La parte del ESC. Entonces, si nos acordamos, teníamos el ESC simplificado y el ESC original, que también lo hicimos en clase. Entonces, es una forma de ir desambiguando basándonos en conocimiento. En este caso es en diccionario. Entonces, lo que íbamos haciendo es, en este caso, por ejemplo, si quiero desambiguar la palabra banco, voy a sacar las acepciones del diccionario y voy a lematizar y voy comparando. No sé si esto os acordáis, pero bueno, voy comparando las palabras y voy viendo en cuál tengo más palabras en común. Entonces, con esto, el tipo de ejercicio que nos podría entrar sería, pues no, esta es la solución, sería este en realidad, así tal cual. O sea, o sea, este es el que hicimos en clase. O sea que este tipo de ejercicio. Os daríamos las acepciones y vosotros ya tendríais que lematizar y empezar a buscar esas palabras en común. Mm, Os dejo aquí como ejemplo, bueno, este no, más bien este. Y aquí importante entender el LESC simplificado y el LESC original, que de hecho lo tengo ya resuelto, así que no os voy a enseñar ese. Pero, y el LESC original. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el original voy haciendo más zoom aún a cada una de esas, a cada uno de esos significados. Entonces, con eso podría desambiguar la palabra banco, en este caso. Aquí, por ejemplo, no hay nada de cálculo. O sea, esta es una más de proceso. Y eso, una vez que entendemos, nos da igual si estoy con la palabra banco o si estoy con otro. Os los daremos. Os daremos aquí los significados que sea. Esto os lo daremos. Vosotros tendréis que lematizar y empezar a comparar. No vais a tener que utilizar el diccionario. Aquí va a ser importante de eso, aplicar primero el simplificado y después el original, que va a requerir consultar más significados. Que repito que os vamos a dar todos. Entonces ya se ve un poco también por dónde va. Este va a ser otro. LESC. El siguiente, CKI. Esto se hace bastante más. Entonces, en este caso, esto sí que es una captura como tal. Este en clase yo creo que este mismo no lo hicimos. Este yo creo que es de, eso, de otro examen. Entonces, ahí tenemos el enunciado, tenemos una oración que se llave un planeta con un telescopio y lo que nos piden es, pues creo que son... Ah, pues ahora voy. O sea, igual lo tengo aquí en otro orden. Ahora voy. El tema es que veamos los cinco. Y aquí lo que veremos es, la tabla CKI construida mediante el algoritmo CKI, ella ve un planeta con un telescopio, falta por calcular el valor de las celdas y me da aquí el 2,4 y el 2,7. Entonces, tenemos que calcular esos valores, en este caso.
Una vez que calculemos los valores, lo que me pide es, de acuerdo con el análisis obtenido arriba, uy, ella ve un planeta con un telescopio y presenta ambigüedad sintáctica. Y aquí nos pide que pintemos el árbol sintáctico. Que esto, el ejemplo que hicimos en clase y el del vídeo eran súper parecidos. Entonces calculo y después voy viendo si hay más de una oración posible y cuál es la más probable. Voy operando, este es el CKI probabilístico, o sea, voy operando con esas probabilidades. Eneagramas. Tendríamos eneagramas aquí. Entonces, lo que nos pueden preguntar, esta sería el enunciado. Determina cuál de las siguientes oraciones tiene una mayor probabilidad de aparición. Calle muy bonita tras haber observado la palabra la, o mi calle bonita tras haber observado la palabra en. Explica el proceso e interpreta el resultado. Entonces, aquí tenemos una tabla donde aparecen las ocurrencias de cada una de las palabras en mi corpus y una tabla de recuento de los diagramas. Entonces, si yo tengo el recuento de bigramas, que es después de mí tengo en, después de mí tengo mi. Entonces, las veces que aparece eso, pues puedo ir calculando las probabilidades. Aquí igual os doy una pista. Para la primera, para la calle muy bonita. O sea, aquí la secuencia es la calle muy bonita y para calcular la probabilidad de calle muy bonita después de que aparezca la, tengo que multiplicar estas probabilidades. Entonces ya empiezo a calcular cada una de ellas y las multiplico. A ver, estoy viendo que no estoy usando el láser. ¿Vale? Y después, esto va a ser importante, sé que si tenemos una pregunta de eneagramas, vamos a preguntar por las métricas. Este es otro caso, el del banco, lo que sea, pero aquí la idea es que seamos capaces de calcular el valor de accuracy y recall para el clasificador que estamos poniendo, en este caso, pues para banco o para la palabra previa que tuviésemos. Entonces, lo que vamos a tener es la matriz de confusión y aquí con los true positive, esto igual ya habéis visto también, pero bueno, os sirve como repaso. Con los true positive, true negative y con las estimadas. Podemos calcular eso, el valor de accuracy y de recall. Esto lo haremos o sea, lo resolveré en clase, si no, ¿eh? Pero para los que sepáis y queréis iros adelantando, pues lo tenéis aquí. Y esto sería la parte de eneagramas. Y nos quedaría back of words, que esto, recordamos que cuando hablamos de back of words teníamos cuatro tipos de vectores que podíamos generar o matrices basado en frecuencia, basado en, o sea, bueno, primero simplemente poniendo unos y ceros, después basados en frecuencia, después la frecuencia ponderada, y después el TF y DF, que de hecho involucraba un cálculo con un logaritmo. Entonces, con eso lo que vamos a hacer es analizar tres oraciones. Puede ser un ejemplo de back of words, que he hecho esto dentro del año pasado, por ejemplo. Entonces, tenemos tres oraciones. Lo que vamos a hacer es primero lematizar. Esto todos lo daremos como enunciado. Y después ya me dice que construya los vectores para, en este caso, TF, o sea, de frecuencias, frecuencia ponderada, y TF y DF. Bueno, esta definición nos la daríamos, está aquí puesta, pero bueno, sirve también para tener como apuntes. Y después aquí os pregunta, considerando que dos oraciones son más similares entre sí, cuanto menor es su distancia euclídea, di cuáles son las oraciones más similares. Entonces hay que calcular la distancia euclídea, en este caso. Y la última, explica lo que significa el valor obtenido para alquilar, que esto después de hacer el análisis se ve un poco en el criterio TF y DF, ¿no? Entonces, si sabemos qué es o qué define TF y DF, pues podríamos saber alquilar lo que supone, ¿no? Dentro de las tres oraciones que tenemos. Este va a ser otro enunciado, otro posible enunciado. Y aquí sí que os daríamos, el año pasado no lo dije, ya las tablas hechas. Entonces tendréis las tablas y simplemente tendréis que rellenarlas con los valores. Estos son los vectores correspondientes.
lo haremos en clase si, o sea, eso, cuando hagamos el siguiente repaso, pero la idea es que esto sea oración uno, oración 2, oración 3. Aquí están todas las palabras lematizadas que hay en el corpus y depende de lo que esté haciendo, o sea, depende del análisis, si estoy en la frecuencia de términos, tendré que poner eso, el número de veces que aparece cada una de las palabras, cero, uno, 2, lo que sea. Pues en la oración uno tengo apartamento, alquilar, lugar y acogedor. Pues en la oración uno en esas irá un uno y el resto irán a cero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, rellenar los vectores o estas matrices según eso, la frecuencia de términos ponderada y el TF-IDF. Y esto lo veremos también en clase, o sea, lo resolveremos. Si no da tiempo a resolver algo por lo que sea, se me deja aquí. Os subiré los ejercicios resueltos. Así que ahí no va a haber misterio. Y lo mismo os digo para las preguntas de test. Les lo he dejado un poco porque igual esto es más, eso, está más en línea con los test que hacéis después de cada temario. Entonces, en este caso, alguna pregunta. Dado un modelo de etiquetado POS, o sea que la etiqueta NN aparece en el corpus tantas veces. Y la etiqueta VB aparece 32.000 veces. Tarará. Entonces hay que calcular la probabilidad de emisión de vivir como NN y como VB. Esto es también bastante al inicio de la asignatura. Aquí no he puesto opciones para elegir, pero aquí tendríais, pero bueno, que es verdad que para hacerlo a voleo no es algo que puedes hacer de memoria, pero tendríamos A 0,6, B 0,5, C 1,3 y tal, bueno, 1,3 no es posible, no es posibilidad, 0,2 y 0,3, lo que sea. Y de ahí tienes que hacer el cálculo y elegir una de las opciones. Y después aquí hay otra que es ahí donde está, que es esta. En el corpus de 4.000 documentos, la palabra bondad aparece en 50 documentos. Y aquí pregunta el TF-IDF. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas, estos conceptos, muy clave tenerlos apuntados, de qué significa cada parte de la fórmula para poder calcularlo. ¿Sí? O sea, acá tenemos más ejemplos de test, pero yo creo que aquí ya dijimos directamente que eso, en cada tema tenéis 10 o 11 preguntas de ejemplo, que son los que hacéis como auto-evaluación. Entonces, irá muy, muy en línea. De hecho, es uno por cada tema. Entonces, muy en línea con las que tenéis dentro de los test y de los apuntes al final. No van a ser iguales, pero un poco en línea. Y eso, si es de cálculo, va a ser de este tipo, de estas dos que os estoy poniendo. Entonces, ahí sí que hace falta cierta calculadora. Y eso, como podéis llevar apuntes, pues podéis tener todo esto apuntado, todas las fórmulas, todo, todo, todo apuntado. No sé cómo lo veis. Bueno, Daniel Eduardo lo ve un poco mal. No sé el resto cómo lo veis. Sobre todo pensad que podéis llevar apuntes. Entonces, estos 5 tipos de ejercicios, que eso, que lo resolveremos en clase, la idea es que podáis llevarlos resueltos. Incluso, pues, yo os daré mis diapositivas resueltas con todo. Podéis sobre esas diapositivas escribir o poner vuestros propios apuntes para decir, oye, ¿por qué hizo esto así? Pues porque aquí, yo qué sé. Estudiar sobre un ejercicio resuelto puede ser una forma también. Eso es. O sea, eso es. No, no memoricéis nada, por favor. Que todo esté escrito y esté escrito a vuestro estilo para que luego lo podáis buscar. Si lo hacéis además en digital, pues si lo escribís, o sea, si es a mano y lo escaneáis, bien, pero si lo escribís por ordenador, mejor, porque así siempre podéis buscar palabras clave y navegar en los PDF es mucho más fácil a la hora del examen. Entonces, el práctico vale 6 puntos y sí, el test 4. O sea, el test hay que hacerlo bien para que no os fastidie lo otro. O sea, pero bueno, en el test normalmente hay unas cuantas que son fáciles, o sea, porque hay temas que son más fáciles que otros.
Entonces, bueno, se puede, se puede sacar bien. Y eso, cuidado con las restas. No, hay que hacer solo una. Sí, sí, hay que hacer solo una. La de la primera. Pondrá, haz diagrama en esta parte. Sí, va a ser en la primera pregunta donde se pide el diagrama. Cuando se monta el sistema clasificador, el modelo clasificador. Solo uno. Os enseñaré un tipo de diagrama. Hoy ha sido todo muy... Sí, pero va a ser en el primero. Y pondrá. O sea, he simplificado el texto para que no sea un PowerPoint con... Pero va a ser en el primero. Y el ejemplo que os haré va a ser en el primero. O sea, va a ser tal cual. No, no hemos visto. O sea, es un concepto mucho más amplio, el del práctico. O sea, no hemos hecho nada de esto en clase como tal, en práctico. No. Está pensado un ejercicio un poco para que concentre todo lo que sea en la asignatura, sobre todo en el tema 8 lo que iremos viendo y tal, y es para valorar vuestra capacidad también de razonamiento y de pensar un poco más allá. O sea, el algoritmo es mucho más robótico, de aplico y siempre es el mismo proceso y cambia el numerito, pero hago lo mismo, y en el del sistema supervisado, para bien y para mal, es como muy abierto. Entonces, pues es reflexionar y no hay respuesta correcta para nada. O sea, es al final hacer una propuesta sobre, sobre lo que se propone, o sea, sobre el tema. Eh, sí, hay otra donde resolveremos todo esto, o las que queráis. O sea, igual hay algunos que no hace falta, o os los paso resueltos. Por ejemplo, el de Viterbi es justo el de clase, y el de LESC también. Pero el resto, si queréis resolverlo en clase, el de enegramas, el de tal, lo hacemos. Yo creo que el de enegramas, importante que lo hagamos, y CKI también, que hagamos en clase. Entonces, pues podemos hacer esa clase de repaso. Si alguien viene con otras dudas, pues o sea, vamos priorizando un poco. La idea es resolverlos. Eso es. Hoy es más como a nivel logística, en mi caso, introduciros ejercicios posibles y en la siguiente ya le dais una vuelta, resolverlos. Incluso podéis revisar todos los test de los exámenes, o sea, los que aparecen en el Moodle, y si tenéis alguna duda con alguna o tal, porque las del examen van a ir por ahí. O sea, alguno decía, pues que sean claras y tal. Bueno, pues más o menos la forma de redactar es esa. Así que van a ir muy en línea. No me lo sé de memoria. Es febrero. Espera, que lo miro. Eh, está aquí. La del 23 es la última. Estoy viendo. La del 23 de febrero, la semana. Y luego ya en marzo hacéis los exámenes. Que suele ser de un jueves a un lunes o algo así. O sea, os darán fecha. Y eso, la del 23 de febrero. Y de aquí dobles tenemos esta, la del 9 de febrero, que pone resolución de la actividad 2. Yo suelo utilizarla para repasar el examen, en vez de resolver la actividad 2. Si hay un montón de dudas de la actividad 2 se hace, pero normalmente interesa más la parte del examen. Y aquí lo mismo, resolución de la actividad 3 es muy teórica, así que yo creo que en vez de eso hablaremos del examen. Eh, pero bueno, yo creo que la que más queda que hablar es la primera, la actividad 1. Entonces ahí sí que dedicamos un tiempo para revisar y tal. El resto no suelen dar tantas preguntas. Eso es lo que queda un poco de planificación. Vale, pues mira, esto está sin actualizar. 6 no sé si es... Ah, es viernes, sí, es que suele ser como de jueves a lunes, como decía, algo así. Depende si es en persona o en remoto y depende del país, bueno, todo. Vale, o el 7 eso, no sé cómo es esto. Suele ser... yo creo que era jueves. Pero bueno, sí, más o menos 6 7 os darán fechas. Yo ya ni sé ni entro. Así que eso, y después de esto nos veremos otra vez porque habrá clases o sea, clases no, habrá sesiones de 1 a 1 para revisar el examen. Los que queráis, yo voy a abrir, os lo cuento ya, voy a abrir huecos y más o menos 10 o 15 minutos por persona y lo revisamos, el examen.
Y ahí, si hay algo que cambia en la nota, se cambia y listo. Así que ahí también nos podremos ver después. Eh, vale, por eso justo en cada país es un lío. Ya os dirán y listo, os diría. Sí, es que en cada país es como diferente y eso, yo ya no voy a entrar. A mí me llegan todos un día y empiezo a corregir y listo. Vale. eh, y yo creo que eso sin resolver más, o sea, queriendo estoy sin resolver para, aunque sea, si hay una persona que lo quiere hacer, pues que tenga un tiempo de hacerlo y la siguiente clase resolvemos todo. La idea es que ya no vuelva a decir, se pueden llevar apuntes 2 horas, eso ya queda obvio. No, va a ser uno de estos 5 seguro. Es que más fácil no lo podemos poner. Así que uno de estos 5 seguro. Sí, yo califico los vuestros. Sí, con una rúbrica, que yo creo que no se os comparte en esta como actividades, pero sí que eso, el test es automático y la otra parte 3 y 3 por cada práctica. Y eso es lo que me lleva más tiempo corregir. Pues eso, va a ser una de estas seguro, de verdad, y no va a estar la trampa. Así que revisad estas 5 ahora que sabéis cuáles son y también igual si hay dudas de algo en específico de en cuál pasamos más tiempo, lo hacemos. Y yo eso voy a resolver en clase, incluso si alguna por votación no la resuelve, pues Viterbi no la resolvemos tal, yo subo luego las resoluciones al Moodle. Lo más importante va a ser la del clasificador, que esta sí que nos pilla un poco de nuevas y esa sí que voy a pasar tiempo de qué se espera de vosotros, de cómo se puede resolver esa. Así que yo que son justo las 8, bueno, las 8, han pasado 2 horas. Yo creo que, a menos que nada más, espero que ahora por lo menos sepáis algo más del examen. Más que estudiar, como nada. O sea, yo os he dicho de verdad, no memoricéis nada, nada, nada. Apuntad todo. Y si hacéis en ordenador, mejor, porque podéis hacer control F o control V y podéis buscar, ir más rápido el día del examen. Pero haced apuntes como pensad en vuestro yo del futuro, de qué le gustaría tener resumido, ¿no? O sea, todas las preguntas que tenéis, ponerlo todo ahí. Exacto, exacto. Entonces, los 5 algoritmos, tenerlos en limpio, con todo el proceso. Aquí, la K es el valor de tal. Cojo, o sea, yo qué sé, la K o el número que sea. O sea, todo muy, muy bien escrito, para que luego lo tengáis como chuleta. Así que eso, yo creo que eso. Que tengáis muy buena tarde. Os diré. Cualquier duda. No sé si ha habido preguntas en el chat, porque el mail se me configura y no me han salido, o sea, en el foro. Pero bueno, ahora pongo todo esto en el foro. Y cualquier duda también lo vamos resolviendo por el foro. O sea, ya lo voy a revisar. Yo creo que ya me están llegando los mensajes si hay. Así que, Florencia, ¿podemos tener? No, han dicho en papel. O sea, Danilo, si no, pregúntalo a tu mentor, ¿eh? Por si hacen excepciones. Pero es en papel, si vas en presencial. Y lo demás en PDF. O sea, eso un poco las dos instrucciones. Puedes llevar todo, pero hay que respetar el formato. Vale, eso ya lo elegís. Entonces, ya cada uno. Vale, perfecto. Pues nos vemos la semana que viene, nos vemos el jueves. Hasta luego a todos. Feliz tarde.